Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo Avances en la Ingeniería Estructural y Geotécnica. El día de hoy nos acompaña Julio César Zucasaca, magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el tema Ingeniería Práctica y Machine Learning en el Diseño Estructural. Antes de dar paso al ingeniero Julio, les invitamos a conectarse también a las siguientes conferencias que se van a llevar a cabo los siguientes miércoles del mes de mayo. Los invitamos a no perderse estos temas también muy interesantes. Y bueno, agradeciendo la aceptación a esta convocatoria, damos la bienvenida al ingeniero Julio. Adelante, Julio. Buenas noches con todos los participantes. Gracias, Laura, por la presentación. Em, bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Yachay por tener la predisposición de dar a conocer estos temas en esta conferencia eh, en Ingeniería Estructural y Geotécnica. Bueno, sin más que decir, voy a dar inicio a la ponencia del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si se ve toda la pantalla completa? Se ve completo. Gracias, Laura. Bueno, lo que hoy nos reúne es la ponencia que lleva por título Ingeniería Práctica y Machine Learning en el Diseño Estructural. Yo soy Julio Zucasaca y bueno, mi correo de contacto se encuentra ahí. Lo que voy a tratar de transmitirles en estos próximos 60 minutos aproximadamente eh, nace de la inquietud de que actualmente nosotros vivimos en una era de datos. Todo lo que está a nuestro alrededor está generando datos, sensores, dispositivos, proyectos, diseños. Y es más, son cantidades masivas de datos. Y como siempre, el problema es entenderlos, analizarlos, sumergirnos en este mar de datos, ver los patrones intrínsecos que a simple vista no podríamos ver, con el objetivo de hacer predicciones, ¿no? Eh, Esto puede usarse desde la forma más general posible, como vamos a ver a continuación. Les comento que no voy a ser muy técnico, no voy a entrar en los temas a detalle. Sin embargo, lo que voy a tratar de hacer es ser un tanto más descriptivo y general, como para formar un marco de referencia general en lo que es Machine Learning, seguramente inteligencia artificial y temas relacionados. Con el foco, la ingeniería práctica, en particular la ingeniería estructural. Entonces, antes de mostrarles el contenido de esa presentación, quisiera comentarles, eh, bueno, hacer como un ejercicio mental en el que yo le pregunto a un compañero, a un amigo experto, una persona humana, experto en estas áreas, sobre qué podría sugerirme para tener como un contenido de esta presentación, ¿no? Entonces yo aquí, esta es una inteligencia artificial, seguramente muchos escucharon de ChatGPT, y si no es así, seguramente estamos viviendo dentro de una burbuja, ¿no? Estas cosas están sucediendo ahora. Entonces le pregunto y él, bueno, me responde muy educadamente, ¿no? Me dice que aquí me muestra una presentación, un esquema de 4 capítulos como le había pedido. Y bueno, en honor a ello, vamos a usar este contenido para los fines de esta presentación. Ya más adelante voy a entrar a detalles sobre qué es ChatGPT, por qué les estoy mostrando esto y muchas cosas interesantes más. Pero antes de ello, me gustaría agradecer principalmente a Yachay, la Escuela de Formación en Ingeniería y Tecnología, como ya lo había mencionado hace un momento, por el espacio, por poder compartir un poco de estas cosas actuales, ¿no? Con todo el público interesado. También a la Beca Generación de Bicentenario, el proyecto Fondesit 1200324, al programa UTEC Seed Fund 2021, 871049. Porque mucho de lo que les voy a comentar ahora eh, fue materializado en publicaciones a partir de estos fondos, becas, etcétera. Y bueno, y mucho de esto también
es parte o fue parte de un curso que se dictó hace aproximadamente ya 8 o 9 meses, eso, en Machine Learning, ¿no? Para ingeniería estructural. Que a propósito tuvo muy buena acogida. Tuvimos estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, eh, porque esos temas pues son actuales y de mucha importancia actualmente. Ok, entonces ahora sí, les voy a resumir cuál es la agenda que tenemos para estos próximos 60 minutos. Entonces, como siempre, voy a comenzar con una motivación, ¿ya? Vamos a sentar las bases de alguna forma histórica, es un panorama global y un tanto más regional acerca de la inteligencia artificial, cómo es que está impactando en nuestras vidas, cómo es que algunos gobiernos los están tomando en cuenta, ¿ya? Y les voy a bombardear con un montón de aplicaciones generales, aún no enfocadas en ingeniería estructural o en ingeniería en general. Después veremos algo de algunas definiciones más formales de lo que es inteligencia artificial, machine learning, también conocido como aprendizaje de máquina, el deep learning, entre otros. ¿Ya? Para después pasar a lo que es la ingeniería práctica, ¿no? Aquí yo hago casi siempre referencia a ingeniería estructural, a veces geotécnica, y a las cosas que venimos haciendo rutinariamente. Y en el cuarto punto les mostraré cómo es que algunas de estas prácticas normales pueden ser mejoradas, automatizadas, hechas muy eficientemente usando técnicas del machine learning, ¿no? Y finalmente vamos a terminar con un capítulo, me gusta llamarle reflexiones y oportunidades que suplen algunas conclusiones de esta ponencia. ¿Ya? Y a mí me parece que eso es lo más enriquecedor, el resumen de todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, el objetivo de hoy, básicamente yo quiero transmitirles, contarles sobre el fondo de algunos modelos tradicionales que venimos usando en ingeniería. Muchos de estos están basados en las leyes fundamentales, ¿no? Claramente me refiero a ingeniería estructural y bueno, geotécnica y similares. También quiero contarles sobre aquellos modelos basados en datos, ¿ya? Y estos son completamente diferentes a los modelos que siempre hemos venido usando y estamos acostumbrados. Y finalmente, mostrarles muchas aplicaciones y oportunidades, ¿no? Como ya les había comentado. Entonces, comencemos con esta primera parte. Y siempre es interesante mostrar esto de una manera un tanto paulatina, cómo es que ha ido evolucionando en el tiempo, junto con la historia humana, ¿no? Porque todo esto siempre va de la mano. Primeramente, el primer paradigma del descubrimiento científico podría llamarse a lo que es la experimentación empírica, ¿no? La prueba y el error. En temas de construcción, muchas de estas estructuras que tienen hasta 5.000 años de antigüedad se encuentran actualmente en pie, porque fueron producto de mucha prueba y error constructiva, ¿no? Técnicas constructivas que han ido mejorando con los años, que han ido guardándose y transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Posteriormente, y algo más reciente, a partir de algunas formulaciones más analíticas, matemáticas y complicadas, como el teorema fundamental del cálculo, las leyes de Newton, y en ingeniería, aquellas teorías referidas a vigas, columnas, elasticidad, dinámica, eh, es que han tomado forma no solo en ingeniería, sino en otras ramas de las ciencias, ¿no? A lo que se le conoce como aquel paradigma de la derivación analítica. ¿Ya? Esta época tuvo un auge junto con aquellos grandes matemáticos, físicos, desde los años 1500 hacia adelante, ¿verdad? Y como comentario, muchas de estas técnicas, teorías, las venimos actualmente estudiando, ¿no? No porque sean antiguas y no tiene el caso saberlas, sino porque son la base de lo que nosotros vamos a venir aplicando en la profesión. Como tercer paradigma tenemos lo que es la investigación computacional. Es algo más actual, algo mucho más racional, algo que pretende romper esquemas a grandes escalas de cosas que antes no se podían resolver y actualmente con métodos numéricos se pueden hacer, ¿no? En particular, me refiero al método de elementos finitos, que es uno entre muchos métodos que nos ayudan a predecir la realidad, ¿no? Y usar este conocimiento para hacer diseños, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente aquí no vamos a hablar en detalle sobre esto, pero sí vamos a hablar de aquel cuarto paradigma, ¿no? La era de los datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, perdón, y otros similares, ¿no? Y todo esto tiene su origen en que alguna vez se propuso un modelo
¿ya? Un modelo que trataba de imitar cómo es que el cerebro humano se comportaba. Entonces recurrieron a la unidad básica, que era la neurona, y se propuso un modelo, ya que trataba de imitar cómo es que la neurona pensaba. Ya, esto sucedió hace ya 70 años. Ya, entonces la inteligencia artificial no es algo actual, es algo antiguo. Ya, esto es solamente como una idea general. Después vamos a ahondar un poco más, ¿no? Desde otro punto de vista, eh, tenemos que la primera revolución industrial, ¿no? Perdón. No, tenemos que la revolución industrial también marcó un antes y después en nuestra historia, ¿no? Seguidamente, la revolución de la electricidad, en el que se descartaban todos estos mecanismos hechos a vapor, a fuerza, por algo nuevo que era la electricidad, algo mucho más eficiente, ¿no? Sencillo de transportar, barato, económico y eficiente. Seguidamente, la revolución de los computadores, ¿no? Probablemente muchos hemos vivido esa transición, eh, pero finalmente todos estos, desde donde se vea estos puntos de vista, sea por el hecho de revoluciones, el hecho de paradigmas, eh, siempre convergen a lo que actualmente estamos viviendo, ¿ya? La cuarta revolución tecnológica en este caso. ¿Ya? Entre muchas otras cosas, la inteligencia artificial es parte fundamental, es el núcleo de todo esto, ¿ya? Entonces, si esto está pasando en el mundo hace ya mucho tiempo, probablemente no estamos conscientes de ello, ¿por qué no aplicarlo en otras ramas de las ciencias, las ingenierías, ¿no? La parte práctica, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que por todo lado vamos a converger necesariamente a tener que convivir con esto. Entonces, hay muchas empresas líderes que se han dado cuenta de esto y están usando esta nueva, digámosle, tecnología. ¿Ya? Ustedes verán o reconocerán muchos de estos nombres: Microsoft, IBM, Samsung, Google, entre otros, ¿no? Que tienen, en este caso, aquí les muestro, a ver, vamos a prender el puntero. ¿Ya? Aquí les muestro el número de patentes que tienen esas empresas, ¿no? 18.000, 15.000, en el año 2019, ya hace ya 4 años. Entonces, estas empresas están sacando mucho provecho de estas cosas, ¿no? Y nuevamente les comento, nosotros probablemente no estamos enterados de estos, ¿no? Y deberíamos. La ingeniería estructural no es ajena a esto. Este es un cuadro que resume probablemente desde el año 2017, 2016, cómo es que se encontraba las investigaciones, las oportunidades que se le daban a la inteligencia artificial y a sus subramas dentro de la ingeniería estructural. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones, ¿no? Aquí, mientras más grande es el círculo, eh, mayor el número de publicaciones en estas ramas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el monitoreo de la salud estructural, el hecho de monitorear una estructura mediante sensores, ¿no? Ha sido como uno de los puntos más importantes, ¿no? Usando técnicas de reconocimiento de patrones, técnicas de machine learning, más adelante vamos a ver qué es esto. Y bueno, otras áreas también están ahí, ¿no? Están creciendo. Estos crecimientos, si se dan cuenta, son exponenciales. Probablemente 2023 esté por aquí. Y estas círculos que miden el número de publicaciones en estas áreas, pues cubrirían toda la pantalla, ¿no? Em, por ejemplo, aquí hay unas aplicaciones en ingeniería estructural un tanto más particulares. Por ejemplo, en lo que es el análisis de peligro sísmico. Ustedes saben que existen leyes de atenuación o leyes de predicción del movimiento del suelo, eh, que no son más que regresiones, ¿no? Si ustedes han visto esto, son ecuaciones que son bastante sencillas, que pueden tener gran incertidumbre y dispersión en resultados, pero usando este tipo de técnicas, uno puede mejorar esos resultados, ¿no? Y eso se ha hecho hace ya bastante tiempo. Este paper del 2020 cita trabajos previos. Entonces, se imaginarán que esos trabajos son bastante antiguos, ¿no? Antiguos, me refiero a 5 o 6 años, pero que nos indica que estas cosas, estas técnicas, están ya siendo parte de la ingeniería, ¿ya? Ingeniería práctica también. Yo les voy a mostrar bastantes aplicaciones de lo que es eh, el análisis, la identificación de miembros estructurales, ¿ya? También se ha usado esto en lo que es fragilidad sísmica, la evaluación, ¿verdad? De la fragilidad sísmica a nivel de edificaciones, lo que es el monitoreo de la salud estructural, entre otras cosas,
¿ya? Bueno, no entro al detalle en este resumen gráfico, ¿ya? Más adelante les mostraré algún detalle. Pero se han dado cuenta nuevamente que todo esto es actual, ¿ya? Y desde luego, el Foro Económico Mundial es parte de esto. Eh, Existen equipos interdisciplinarios, líderes en lo que en lo que es políticas, personajes relacionados a la academia, etcétera, que, bueno, se sentaron, escribieron un reporte sobre lo que es la inteligencia artificial. Y eso porque se dieron cuenta que esa tecnología, digámosle así, está creciendo aceleradamente. Entonces, se necesita guiarla, no oponerse, guiarle, darle forma, de manera que podamos cumplir con alguna de estas cosas, ¿no? Con todo esto, sobre todo la ética, ¿no? Porque aquí al hablar de datos, eh, uno podría hacer un mal uso de los datos, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, uno sabe que tiene sus datos expuestos. Y bueno, ha habido muchos problemas seguramente sobre esto, ¿no? Entonces la idea es guiar, formar, tratar de que las políticas de interés público se interesen en lo que es inteligencia artificial y puedan adoptar esta nueva tecnología, ¿no? En particular, este cuadro me llamó bastante la atención de ese reporte. Lo que aquí hacen es prever ahora, a mediano y largo plazo, ¿no? Que sería aquí el eje horizontal, algunos riesgos en lo que es la adopción de la inteligencia artificial, ¿ya? Y ese riesgo puede medirse entre alto y moderado, ¿ya? Algunos puntos importantes por aquí, por ejemplo, vemos este punto 3, ¿no? Y esto está sucediendo ahora, es la desinformación, ¿no? Malintencionadamente se puede usar estas técnicas para desinformar. Y bueno, aquí probablemente las personas tienen que ser quienes puedan juzgar, usar su juicio para tener una percepción real, ¿verdad? Y no dejarse desinformar por estas técnicas, mal uso de técnicas, ¿no? Pero eso es algo que estamos viendo ahora, ¿ya? Otro punto importante aquí es este punto 6, probablemente a futuro el tema de las armas automáticas letales sea un problema, ¿no? Por el uso y adopción malintencionada, poco ética de esta tecnología, en general de la inteligencia artificial, ¿no? Por aquí podemos ver el punto 14, que si bien estas técnicas son muy buenas, son eficientes haciendo tareas específicas, pues podrían reemplazar a las personas, ¿no? Y tener un desempleo tecnológico agravado. Eso a largo plazo, ¿no? Entonces, todas las políticas anteriores tendrían que enfocarse a guiar, ¿no? Y a guiar esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, de manera de poder disminuir el riesgo de todas estas cosas que se prevén actualmente, ¿no? Entonces, en particular, en Perú, en el año 2021 se propuso una estrategia nacional de inteligencia artificial que comenzó en febrero de ese año, ¿no? Primeramente, recabando información de las personas interesadas, el público. Eh, es bien interesante ese documento porque ellos hacen un resumen de cuál es el estado actual a nivel del mundo en la adopción de la inteligencia artificial, ¿ya? Y es interesante que los países que están más metidos en todo esto son Estados Unidos y China, ¿ya? Y que tienen bastante inversión pública en inteligencia artificial, ¿ya? También existe inversión privada. Muchas de las startups, las empresas que yo les voy a comentar más adelante, tienen muchos fondos privados invertidos en inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, es claro que no cualquiera invierte en algo que no le va a traer beneficios, ¿no? Esas técnicas son perfectas para esto. Ahora, aquí también se dice que la inteligencia artificial se está usando en casi todas las industrias, ¿no? ¿Y por qué no en ingeniería estructural, en diseño, en proyectos, ¿no? En gestión pública? Bueno, entonces aquí la idea es facilitar todas las condiciones para aprovechar las oportunidades, ¿no? De la inteligencia artificial y también mitigar los riesgos que les comentaba anteriormente. Entonces, nuevamente eso es antiguo, pero puede servir como un eje de referencia, ¿ya? En particular, esta estrategia formula 6 puntos claves en esa estrategia. Ya nuevamente me hago referencia a Perú. La primera parte es la formación. Aquí se refiere a poder formar talentos
personas que estén capacitadas en estas áreas, ¿no? Y desde luego tiene que ser algo multidisciplinario, ¿no? Y ellos van a ser los futuros, probablemente líderes en la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Perú. Segundo, un modelo económico, ¿ya? Que plantear cuál va a ser el plan de acción una vez que se tenga este personal, qué se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Seguidamente de la infraestructura tecnológica, que también, bueno, se necesita para esto. Los datos son un eje clave. Básicamente esas técnicas funcionan, como yo les decía, ¿no? Nadando en un mar de datos. Y estos datos tienen que estar públicos, tienen que curarse, tienen que ordenarse, tienen que colectarse, y eso no es un trabajo menor, ¿ya? Pero es posible. La ética es un factor muy importante, ¿no? Porque al tratarse de datos, probablemente muchos de ellos personales, hay que tener mucho cuidado en cómo hacer esto, ¿no? Igualmente en los fines con los que se quiera usar la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, eh, ese es un eje importante. Y finalmente la colaboración, ¿no? No quedarse aislados, por ejemplo, en Perú, en Sudamérica, sino ver qué están haciendo otros continentes, otros países, ¿no? Y mantener estrecho vínculo con ellos, colaboración, ya a nivel académico, profesional, etcétera. Entonces, estos son los ejes propuestos en el año 2021 para Perú. ¿Se están siguiendo? Probablemente. Entonces, dicho todo esto, les voy a comentar, les voy a en realidad mostrar muchos ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial, ¿ya? Y seguramente muchos de ellos ustedes no conocían, pero se encuentran en la palma de vuestras manos. ¿Ya? Y aquí os pongo solamente la mitad, ¿ya? Porque acabamos de ver cierta parte, pero ahora vamos a continuar con otra parte. Pero antes de ello, yo les propongo una pregunta. ¿Las máquinas o las computadoras pueden pensar? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Podrán hacerlo? Ya, esta es interesante porque esta pregunta que acabo de hacerles, pues fue planteada hace mucho tiempo, ya el año 1950. Ya, aquí Eric nos dice que quizá no. Ya, vamos a poder responder esa pregunta más adelante. Pero, como les decía, el año 1950 fue planteado por Alan Turing, el padre de la computación, de una manera un tanto filosófica. ¿Ya? Él hacía una analogía en, y bueno, esa analogía básicamente puede resumirse así. Él decía, si un interlocutor que se comunica con dos personas mediante texto, ¿ya? Si esas dos personas, que pueden ser personas o máquinas, pueden engañar a este interlocutor, hacerle creer que ellas dos son personas, entonces probablemente ellas puedan pensar, ¿no? Entonces, quizás es una definición un tanto vaga, pero aquellos años ya se ponían en el lugar de que esto podía ser posible, ¿no? De que las computadoras llegasen a desarrollarse tanto que puedan compararse al pensamiento humano. ¿Ya? Es interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Y muchas veces actualmente esto se conoce como el test de Turing, ya que permite diferenciar o validar si una máquina es racional o no. ¿Ya? Aquí Jonathan nos dice que pensará, pero limitado a una cantidad de datos o información limitada. ¿Ya? También es interesante porque antes de responder la pregunta habría que preguntarnos qué es pensar, ¿ya? ¿Qué son máquinas? La primera pregunta probablemente es bien complicada, tiene muchas definiciones, si estamos hablando con un psicólogo, un filósofo, etcétera, ¿no? Pensar, ¿no? Entonces es bien complicado responder, ¿ya? Pero vamos a tener una idea más adelante. Entonces, algunas de las aplicaciones, a ver, aquí está, esperemos un rato, ya está pasando la siguiente lámina. Ya, una de las primeras aplicaciones de lo que es inteligencia artificial, básicamente una red neuronal convolucional, más adelante les voy a comentar un poco de esto, fue propuesta en el año 1989. Lo que esto hacía era diferenciar en tiempo real eh, dígitos escritos a mano.
Y aquí a la derecha ven muchos dígitos escritos a mano. Ya, entonces, lo que hacía la computadora era pasarle alguna de estas imágenes y la computadora nos devolvía el número, ¿no? Es decir, podía interpretar esto. Si vemos este video, ya es bien interesante ponernos a pensar que esto fuera posible en 1989. Y ahí ven la antigüedad de estas computadoras. Ya, quien está manejando la máquina es Jan LeCun. Ya ven, aquí hay un texto y la computadora reconoce en tiempo real. Ya, seguramente quienes vieron esto en vivo aquellos años ya, quedaron completamente atónitos de que una computadora puede hacer esto. Ahora, actualmente, bueno, parece cosa de todos los días. Antiguamente, les aseguro que no. Ya, si no, podemos preguntar a nuestros padres, probablemente hay también abuelos. Ya, este video es bien, bien interesante. Ya, y bueno, les comento que algo de esto hicimos en este curso de Machine Learning. Ok, entonces veamos más aplicaciones. En el ámbito de la ingeniería estructural existen bases de datos, así como estas de aquí, de muchas fotografías de diferentes fallas, por ejemplo, con el objetivo de entrenar estos modelos de inteligencia artificial, de manera que ellos, al ver cualquier imagen, puedan reconocer o clasificarlas en alguno de estos tipos de daños, por ejemplo, flexural, corte, combinados, ya, entre muchas otras cosas. Este es solo un pequeño ejemplo ya, de iniciativas, por ejemplo, del Pure Hub ImageNet, ¿no? Que hicieron esto el año 2019, bastante reciente. ¿Ya? Y a propósito, sí existen algoritmos que hacen esto, ¿no? Uno le pasa, por ejemplo, una fotografía después de un evento sísmico y podría reconocernos si este edificio es habitable o no habitable, se sugiere demolición o no, etcétera. ¿Ya? Reemplazando, por ejemplo, lo que un experto podría hacer, ¿no? En cuestión de segundos. Algo interesante también es que el año 1996, la empresa IBM desarrolló a Deep Blue, ya después de mucha prueba y error, eh, con el único objetivo, con la única misión de ganar a un humano. En este caso, en un juego de ajedrez. Ya, perdón, parece que les vuelvo a compartir pantalla. Ya. Entonces, les decía que el único objetivo de este algoritmo, digámosle así, Deep Blue, era ganarle a Gary Kasparov, ¿no? El campeón mundial en ajedrez por muchos años consecutivos, ruso, por cierto. Entonces, ese algoritmo se entrenó, podía prever 100 millones de jugadas por segundo, ¿no? Usando un algoritmo que se llama Minimax. Lo que hacía es minimizar, eh, maximizar, mejor dicho, la posibilidad de ganar en cada jugada, ¿no? Básicamente era un algoritmo de optimización. Entonces, esta, en el año 1996 y 97, fue la primera vez que una computadora ganó a un campeón mundial. Nuevamente pueden imaginarse estando en esos años y ver el repercutir de esta noticia, ¿no? que tendría en las personas, ¿no? Y probablemente muchos tampoco se enteraron. Ya, quizá algo más reciente. A ver, nuevamente aquí está cargando la lámina. Ya, ya, no sé cómo quitarle a la barrita de aquí abajo. A ver, ya ahora sí. Ya, la empresa DeepMind desarrolló el algoritmo AlphaStar. Ya, eso sucedió aproximadamente el año 2015 en adelante. Y lo que hacía era nuevamente una tarea específica. Entrenarse en jugar un videojuego, StarCraft, ya, para competir contra una persona real. En ese caso se puso a prueba compitiendo contra el personaje Mana, una persona, un humano, y el algoritmo AlphaStar le ganó. Algo mucho más reciente, el año 2018, la misma empresa DeepMind desarrolló un algoritmo llamado OpenAI 5.
¿ya? Y básicamente lo que hacía era lo mismo que antes, ¿ya? Entrenarse para ganar a un videojuego, ¿ya? Pero esta vez la única diferencia era que este entrenamiento tenía que ser equivalente a 5 personas, ¿ya? 5 personas que juegan cooperativamente entre sí, cuyas decisiones en el futuro repercuten, ¿no? Al presente y viceversa. Entonces, esto fue algo mucho, mucho más complicado. Sin embargo, aquí podemos leer que este algoritmo, OpenAI, le ganó al campeón mundial eh, de ese deporte electrónico, ¿no? De Dota 2 en aquel año. ¿Ya? Y nuevamente, si se dan cuenta, esto es bien grande. ¿Ya? Esto incluso podría marcar un hito, ¿no? Cómo un computador puede ganar a un equipo humano, ¿ya? Sea cual sea la acción que se está desarrollando, en este caso un juego de computadora, ¿no? Y bueno, como un dato, este algoritmo se entrenó consigo mismo, un equivalente a 10.000 horas jugando consigo mismo, ¿no? Para poder mejorar entre cada juego consigo mismo. ¿Ya? Desarrollaban técnicas implícitas, que, o sea, nunca fueron programados para esto, pero ellos aprendían técnicas colaborativas, ¿ya? De manera que, bueno, logró esta hazaña. Nuevamente, la misma empresa DeepMind desarrolla un algoritmo AlphaFold 2. ¿Ya? La idea de esto, bueno, en realidad existía un concurso cada 2 años, ya dentro del ámbito del plegamiento de proteínas, ya algo bien importante en otras áreas de la ciencia, un poco alejadas de la ingeniería. La idea era hacer una predicción de cuál era el plegamiento de las proteínas, ¿ya? Y varios equipos iban participando en una especie de concurso cada 2 años. ¿Ya? La idea era que si llegaban al 100% en esa predicción, pues ellos estaban dando su predicción, la predicción de esos equipos se acercaba mucho a la realidad. ¿Ya? En 100% sería eso. Sin embargo, ven que en el año 2018 y 2020 un equipo ganó por mucho al resto de los equipos participantes de este concurso. ¿Ya? Y en particular fue el algoritmo AlphaFold 2, ya que ganó por mucho a muchos expertos, realmente expertos internacionales en el área. Y 2 años más adelante, el mismo algoritmo se mejoró por mucho. Ya, tanto así que el score que él llegó a tener era comparable con observaciones experimentales. Así de precisos fue. ¿Ya? Ahora, esto es interesante, esto sucedió este año. La misma empresa, DeepMind, propuso un algoritmo Alpha Tensor. ¿Ya? Y lo que este algoritmo hace, bueno, parece simple. Lo que hace es multiplicar dos matrices de una forma eficiente. Por ejemplo, aquí hay una matriz A, una matriz B y una matriz C. Ya, voy a prender el puntero. La matriz A, la matriz B, y me resulta la matriz C. Entonces, para hallar ese primer elemento, el elemento C1,1, tengo que hacer 4 multiplicaciones, ¿no? A11 con B11, A12 con B21, A13 con B31 y así. Para los 16 términos necesito 64 multiplicaciones, ¿no? Esta es la forma tradicional. Existe una mejor solución que hace que todo esto sea más eficiente y usa solamente 49 multiplicaciones. ¿Ya? Eso lo hizo una persona, ¿no? Hace ya algún tiempo. Sin embargo, Alpha Tensor, ese algoritmo, ha descubierto una nueva forma, ya que solo requiere 47 multiplicaciones para hacer esta multiplicación matricial. ¿Ya? Y aquí están las 47 operaciones, ya desde H1 hasta H47, ya que implican solamente 47 multiplicaciones. Esto es también trascendental, porque muchos de los algoritmos actuales de las computadoras, los procesadores, manejan datos de forma matricial. Y hacerlos más eficientes es un hito bien, 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 bien grande. ¿Ya? Y por otro lado, se está descubriendo conocimiento nuevo usando algoritmos de inteligencia artificial. ¿Ya? Estamos descubriendo cosas nuevas. Eso es muy, muy fuerte. Ahora, ¿ustedes sabían que cuando se descubrió o bueno, de alguna forma se fotografió la galaxia M87, el agujero negro que se encontraba en esa galaxia, se usaron técnicas de inteligencia artificial, en particular machine learning? Em, bueno, en resumen, lo que se hizo es tener un telescopio a nivel planetario, ¿no? Juntando de a pares algunos telescopios disponibles en la zona
en la zona de la Tierra que enfocaba hacia este lado de la galaxia. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos pares significan un punto en ese diagrama, que van rotando mientras la Tierra rota. Entonces, la idea era tener todo este diagrama de aquí, que es un diagrama en el espacio de frecuencias, eh, tener toda la imagen llena con datos. Sin embargo, aquí solo vemos algunos datos, ¿no? Algunos datos por aquí arriba, por aquí y por abajo. Entonces, para completar esos datos, se usaron algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? En realidad fueron varios equipos quienes independientemente propusieron cómo reconstruir esta imagen, ¿ya? Y uno de ellos, bueno, sí usó ese tipo de técnicas. Entonces, la existencia de los agujeros negros fue probada matemáticamente hace mucho tiempo, ¿no? Por Roger Penrose y también por Stephen Hawking, ya como una solución analítica. Sin embargo, ellos ganaron recién el Nobel de la Física por este descubrimiento en el 2020. Ya, Roger Penrose y dos personas más, después de que se confirmara la observación. Entonces, estos algoritmos están siendo parte de hitos históricos mundiales que están sucediendo ahora. Ahora, mucho de esto se encuentra a disposición nuestra, solo que no sabemos. Ya cuando usamos los asistentes de voz, ellos graban nuestro audio, le envían a alguna plataforma en la que analiza lo que estamos hablando mediante esos algoritmos y nos devuelven alguna acción, ¿no? Igualmente, bueno, existen aplicaciones que podrían usar técnicas de machine learning, ya, para tener algunas métricas en tiempo real a partir de pequeños sensores simples, ¿no? En este caso, les muestro el dispositivo Chasqui, ya, que es como tener en la palma de nuestra mano todo un laboratorio para personas que se dedican a hacer deportes, ¿ya? Igualmente, los algoritmos de recomendación de YouTube, Meta y otras redes sociales usan estos algoritmos para aprender en lo que nosotros, nuestras preferencias en general, ¿no? Y recomendarnos algo relacionado a ello. Entre otras cosas que pueden hacer también, que están sucediendo aquí, pero nosotros no estamos del todo enterados. Igualmente, podemos usar estos algoritmos para tomar decisiones, y no cualquier decisión, sino decisiones informadas, ¿no? Piensen cómo eso se podría hacer para invertir en la bolsa. Y aquí ven como series de tiempo que a priori es imposible de predecirlas, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Pero esos algoritmos nos pueden dar muchas pistas y en base a ello nosotros tomar decisiones informadas. Es más, eso ya se ha realizado, es una startup europea, no recuerdo de qué país, ¿ya? Que están sacando provecho de esos algoritmos. Y quizá una de las cosas más recientes, ¿ya? ChatGPT. El que menos lo ha probado sabe de las capacidades. Y como les decía, caso contrario, si es que quienes no se han enterado, pues estamos huyendo en una burbuja, ¿no? En una burbuja de comodidad probablemente. ChatGPT significa, bueno, básicamente es un algoritmo. Bueno, aquí yo le pregunto, ¿no? ¿Qué eres, no? Y me responde como si fuera una persona. Soy un modelo de lenguaje que ha sido entrenado por OpenIA, ¿no? O AI, ¿no? Y le pregunto, ¿cuántos parámetros tienes? 175 billones. Ya más adelante vamos a ver esto de los parámetros. ¿Ya? Pero ese es un modelo de lenguaje al que uno le da un texto. ¿No? Por ejemplo, este texto de aquí, ¿no? Y lo que hace este modelo es devolvernos un texto que tiene relación con lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Que tiene más posibilidad de devolvernos este texto, ¿no? Que cada palabra entre sí tiene alta probabilidad de ir juntas, ¿no? Entonces trata de hacernos una predicción, lo que para nosotros se podría interpretar como que nos está hablando, nos está respondiendo lógicamente, de forma racional. Es más, con ChatGPT nosotros podemos generar código. Aquí yo le pregunto, le digo que me escriba un código para calcular el área de refuerzo de vigas de concreto reforzado, ¿ya? Me dice, claro, yo puedo hacerlo, voy a usar esta norma. Y bueno, es todo un experto en el tema. Y aquí me escribe un código Python para que yo directamente copie esto y ejecute en algún compilador Python, ¿ya? Y esto es tremendo nuevamente, ¿no? Solamente quizá un año atrás nadie podía imaginarse de esto. ¿Ya? Claro, esto existió mucho antes, ¿no? Esta es una versión muy actual, una arquitectura de software, perdón, una arquitectura de inteligencia artificial bastante reciente. Es más, aquí habla de transformers y otras cosas que son parte de estos algoritmos. Aquí es bastante reciente y que ha tenido muy, muy buenos resultados, ¿no? Pero anteriormente
cosas similares estas se han estado proponiendo, a veces funcionaban bien, a veces mal, pero ChatGPT ha sido todo un boom en esto, ¿ya? Así como generadores de texto o de lenguaje natural, como ChatGPT, tenemos algunos generadores de imágenes, ¿no? Nosotros le damos un texto. Aquí yo le digo que quiero un render, una imagen realista de un pequeño dinosaurio, ya que tenga un casco blanco de un ingeniero, ¿ya? Y lo que es el algoritmo, nuevamente desarrollado por OpenAI, me devuelve algunas propuestas, ¿no? Imágenes. Y nuevamente, ¿se dan cuenta del poder de esto? Nosotros estamos escribiendo un texto bien sencillo que nosotros entendemos en forma de chat, y lo que nos hace estos algoritmos de inteligencia artificial es devolvernos probablemente lo que queremos, ¿ya? Y en este caso me devolvió estas imágenes caricaturescas, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo interesante de DALL-E, ¿ya? No les dije, pero se llama DALL-E. Este algoritmo pueden googlearlo y usar. Eh, Aquí tenemos el grito, ¿no? Este cuadro mm, bastante conocido, digamos. Tenemos la noche estrellada, ¿no? De Van Gogh. Y bueno, con algunas funcionalidades de este algoritmo podemos interpolar estas dos imágenes, ¿ya? Y nuevamente, quizá nosotros no nos demos cuenta, pero en el campo artístico, esta es una revolución, ¿no? Y aquí ven una imagen más completa de muchas obras conocidas que han sido de alguna forma interpoladas y unidas entre sí, que guardan gran coherencia, ¿ya? Es más, aquí se le agrega un perro, ¿ya? Un perro manteniendo el mismo estilo de este cuadro, ¿ya? Nuevamente, esto es algo tremendo. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Las máquinas pueden pensar? Desde luego, pueden reconocer voz, pueden reconocer imágenes, pueden producir texto, pueden producir imágenes, pueden entender el lenguaje natural, ¿no? Mediante texto que les pasamos. Cosas relacionadas a la biología computacional, a las proteínas, pueden hacer clasificación, regresión, agrupamiento, ¿no? Más adelante les voy a mostrar aplicaciones de esto, ¿ya? Y bueno, el lenguaje humano está medido porque nosotros podemos entender, podemos hacer todo esto. Entonces, estos algoritmos de inteligencia artificial pueden pensar, ¿ya? Y la respuesta quizás es un tanto desilusionadora, desalentadora. Eh, la inteligencia artificial que trata de imitar las capacidades humanas, pues está realmente en pañales, ¿no? Lo que hacen estos algoritmos es ser entrenados con datos de alguna forma específicos, no son generales. No, estos algoritmos no tienen conciencia de sí mismos, no saben que existen, ¿no? No pueden emitir un juicio propio. Si bien sí pueden hacer actividades específicas con alta eficiencia, incluso mejor que un experto en el tema, ¿ya? Entonces, ese sería el resumen de esta primera parte. Entonces, vayamos un poco más rápido con esta segunda parte. Ahora sí les voy a comentar de una forma un tanto más rigurosa, pero no profunda, sobre lo que es inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, muchos pensamos que podría ser algunas cosas innovadoras, ¿no? Quizá neuronas virtuales que interactúan entre sí, pero la verdad es que no, eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial son arquitecturas de algoritmos que nacieron inspiradas en neuronas humanas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una neurona. Lo que hace una neurona es, le llega información al núcleo de la neurona a través de estas dendritas, ¿ya? Probablemente conectadas con otras neuronas. Aquí se procesa y esta información se transmite hacia los taxones, ¿no? Para enviar algún tipo de información. Esa misma arquitectura fue, digamos que planteada para tratar de imitar. La idea era, si podemos generar un modelo que pueda replicar una neurona, entonces podríamos entender lo que hace una neurona real a través de nuestro modelo. Ya esa fue, digamos que una primera idea de hace muchas décadas, ya que probablemente no logró su objetivo, pero bueno, ese fue solo el inicio. ¿Ya? Entonces, inspirados en estas arquitecturas, se plantean, digamos que esta comunicación neuronal de una forma más matemática. Ya, en realidad, lo que está detrás de la inteligencia artificial no son más que modelos, bastante matemática, algo de álgebra lineal, cálculo vectorial, eh, bastantes métodos numéricos, descensos, optimización, ¿ya? Que son cosas que no son, digamos que no son cosas de otro mundo, pero que están ordenadas de una forma bastante interesante, ¿ya? Y todo esto es el modelo, son modelos.
En este caso yo les muestro un modelo de una red neuronal artificial, ya que con esta idea de neuronas, cada círculo es una neurona, eh, que se comunican entre ellas, que significarían estas pequeñas rayas, pueden realizar una tarea específica. Ya, entonces yo no voy a entrar en ese detalle, pero sí quiero mostrarles cómo es que se ve una red neuronal profunda. Y a profunda me refiero a que tienen muchas capas de estas neuronas, de estos modelos de neuronas. Ya, muchos, decenas, cientos. Y aquí solo ven estas dos capas de agrupaciones de neuronas, ya solo hay dos capas. Ya, cuando hablamos de algo profundo, es que tienen muchas capas. Ya, lo que hace, básicamente, a ver, vamos a prender aquí el lápiz. Lo que hace una red neuronal artificial, este modelo, es un modelo matemático, es tomar datos de entrada. Ya, por ejemplo, cada neurona significaría que le está entrando un dato, un número real, que puede significar el f'(c) del concreto, una longitud, eh, una altura, lo que sea. Esos números se combinan entre sí. ¿Ya? Es una combinación lineal o no lineal y generan un nuevo número. ¿Ya? Cada neurona representaría a un nuevo número. Y así, estos datos sufren una transformación altamente no lineal entre capa y capa, hasta producirnos otros números. Ya, en este caso, tenemos aquí 6 neuronas que significan 6 números, producto de todo este algoritmo, toda esta arquitectura de una red neuronal. ¿Ya? Y así es como pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Hacer predicciones, entre muchas otras cosas. Claro, este es un modelo bastante simple, ¿ya? Pero cada una de estas líneas, cada vez que un dato se transforma, tiene asociado así dos parámetros, ¿ya? Dos parámetros que podrían definir a la red neuronal. ¿Ya? Y aquí ven, bueno, muchas líneas, digamos que este modelo tiene 100 parámetros. ¿Ya? Y imaginemos a los parámetros que son pequeñas perillas que uno tiene que ajustar para que, dado estos datos de entrada de aquí, nos devuelva los datos de salida que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos ver esos, por ejemplo, 100 parámetros de ese modelo de una forma gráfica, ¿ya? Pero podemos hacer algunas transformaciones para que estos datos se puedan ver de una forma gráfica, como aquí a la derecha. ¿Ya? Este espacio de 100 dimensiones que viven estos parámetros, los hemos transformado a un espacio de 2 dimensiones. ¿Ya? Y en este espacio de 2 dimensiones de los parámetros, la mejor combinación de parámetros que van a hacer que este algoritmo, que este modelo de red neuronal tenga la mejor predicción, sucede en el mínimo. Ya lo que aquí estamos viendo es una gráfica en la que el eje vertical es el error. ¿Ya? Y como siempre queremos minimizar el error. Entonces, este punto estará asociado a los 100 parámetros que hacen que la predicción sea la más exacta posible. ¿Ya? Esta es una forma de interpretar lo que es una red neuronal profunda de forma gráfica. ¿Ya? Y claramente estos parámetros, que son como el equivalente, tienen gran parte de la información de estos 100 parámetros, pues estos dos serían como las dos direcciones más importantes, ¿no? De esos parámetros. Entonces, esta idea está implícita en la mayoría de los modelos de Machine Learning y también de inteligencia artificial. Ya más adelante vamos a ser un poquito más formales. Y bueno, aquí, en realidad. Entonces vamos a definir un poco más formalmente qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchas definiciones, incluso estos documentos eh, que les mostré al inicio tienen sus propias definiciones. Pero de forma simple, es que la capacidad de máquinas de imitar funciones cognitivas humanas. Y como les decía, eso no se puede hacer. Ningún algoritmo actualmente puede replicar las capacidades cognitivas humanas. Entonces, digamos que ese es el foco, ¿ya? Pero aún no hemos llegado ahí. Estamos realmente muy lejos de llegar acá. Eh, Viéndolo de forma gráfica, la inteligencia artificial es como este círculo grande. ¿Ya? Seguidamente, el machine learning es una subrama de la inteligencia artificial. Ya está dentro, una particularidad. Y esto sí es algo mucho más palpable, algo que podemos trabajar, aprender y usar actualmente. ¿Ya? Es una rama de la inteligencia artificial que usa algoritmos para encontrar patrones en datos y hacer predicciones. ¿Ya? Es lo que veníamos diciendo. Nadar en datos, darnos cuenta de qué está sucediendo al interior de los datos, ver los patrones
y en base a esto hacer predicciones, ¿no? Cosas que algoritmos simples no podrían hacer, porque aquí tratamos de datos que tienen 10, 20, 30 dimensiones y no podemos generar una gráfica de esto para ayudarnos a hacer predicciones. ¿Ya? Entonces estos algoritmos se encargan de hacer mucho de esto. ¿Ya? Hay tipos, pueden ser algoritmos del tipo supervisados, no supervisados o reforzados. Vamos a hablar de los algoritmos supervisados y no supervisados. Pero antes, el deep learning, esta es una subrama de la inteligencia artificial, eh, es bastante antigua, ¿ya? Porque eh, esta subrama explota todas las capacidades de un algoritmo en particular del machine learning, que son las redes neuronales artificiales, lo que les contaba en la lámina anterior, ¿ya? Y los lleva a extremos nunca antes pensados, ¿ya? Es decir, aquí estamos entrenando no una red neuronal con 100 parámetros como les, digamos, ejemplificaba aquí, sino con millones, incluso billones de parámetros, ¿ya? Cuyos datos de entrada se transforman de una manera altamente no lineal entre capa y capa, entre neurona y neurona, hasta llegar al resultado, ¿ya? Mediante sumas, multiplicaciones, convoluciones y muchos otros artilugios, digamos, matemáticos. ¿Ya? Y bueno, esta rama también está bastante en auge porque usa muchas cantidades de datos, ¿ya? Data masiva. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos actualmente. Ya tenemos las capacidades de analizar esa data. Por eso es que es tan importante ahora. En ingeniería estructural hubo aplicaciones antiguas, pero que seguramente fueron frenadas en el tiempo porque las capacidades, digamos, informáticas de aquellos años no eran las mejores. ¿Ok? Entonces volvamos a lo que es Machine Learning. ¿Ya? Y hablemos un poco más de esto. Lo que hace el Machine Learning, como les iba explicando antes, es tomar datos de entrada, cualquier set de datos, meterlo en una cajita, una juguera, por ejemplo, y eso nos va a devolver un dato o los datos que queramos. ¿Ya? Y bueno, si se dan cuenta, cualquier modelo, el modelo de lo que sea, ¿ya? Hace esto. Solo que muchas veces al Machine Learning, a los modelos de Machine Learning, se piensa que son cajas negras, ¿ya? Porque no se sabe qué está sucediendo al interior, cómo es que esos datos se convierten en un dato de salida y por qué son tan precisos. Ya eso usualmente no se sabe. Pero en realidad no se sabe, o se dice que es una caja negra porque se desconoce cómo funciona por dentro. Ya muchas veces esto no es tan complicado. Les decía que es matemática, álgebra lineal, cálculo, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente este es un esquema de lo que hace un algoritmo de Machine Learning. Ya, digamos que traduciéndolo un poco a algún ejemplo de predicción de el esfuerzo de falla de una viga, de una columna, de un miembro estructural, de concreto, de acero, etcétera. Lo que haríamos es tomar algunos datos de entrada que caracterizan al miembro, al edificio, eh, al sistema estructural, etcétera. Ya, cualquiera de estos datos. Lo ponemos a esta cajita y nos va a producir un resultado. ¿Ya? Y esto es inmediato, instantáneo. Claro que existen técnicas alternativas, históricas o tradicionales para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones de Euler, Bernoulli para hacer predicción de flexión de vigas, eh, también métodos numéricos, etcétera, ¿no? Este es un enfoque diferente que hacen cosas similares. ¿Ok? Y básicamente lo que hacen estas cajitas negras, vamos a llamarle cajita negra, ya que sabemos que no son negras si es que estudiamos qué sucede al interior. ¿Ya? Lo que hacen es aprender de los datos. ¿Ya? A ese aprendizaje también se le llama entrenar un modelo de machine learning, ¿ya? Entrenar una inteligencia artificial. Este entrenamiento básicamente significa, bueno, ya les había comentado, ¿ya? Lo que hacen es minimizar el error. ¿Se acuerdan de este gráfico? Que era cómo se veían estos parámetros de la red neuronal, ¿no? Y teníamos que buscar el mínimo. Ya, formalmente esto se escribe de esa forma, ¿no? Pero no es que más que minimizar eh, esa expresión, ¿ya? Para ciertos set de parámetros. Ya estos parámetros θ definen el modelo de Machine Learning. Ya este modelo de Machine Learning, si bien depende de los datos, que serían esos X, también dependen de algunos parámetros, ya que nosotros podemos, nuevamente son estas perillas que tenemos que ajustar el modelo. ¿Ya? Y una combinación de estos parámetros, eh, la mejor combinación, la más óptima, la que minimice, la que cumpla ese criterio de minimización, de minimizar el error, pues van a ser los mejores parámetros para este modelo. Y una vez que obtengamos estos parámetros, vamos a decir que nuestro modelo aprendió o fue entrenado. ¿Ya? Entonces no vamos a ir
más profundo, les voy a comentar un poco de la diferencia ya entre lo que son los modelos supervisados y no supervisados, que son los más usados actualmente. ¿Ya? Los modelos supervisados son aquellos en los que nosotros tenemos la data para entrenarlo, data suficiente, pero además existió una persona que se dio tiempo de revisar cada muestra de esos datos, ¿no? Y asignar un número manualmente. Por ejemplo, veamos aquí este ejemplo. Digamos, nuestro objetivo es predecir la resistencia nominal a corte, ¿ya? VN, para vigas de concreto preesforzado. Entonces, necesitamos data, vigas, ¿no? Mucha data, mucha información de vigas que hayan fallado a cierto nivel de corte. Entonces, lo que hacemos es formar una base de datos con todas las características de nuestras vigas y manualmente ensayar viga por viga. Entonces, aquí interviene el hombre. Lo tenemos que llevar a un laboratorio, evaluar la resistencia a corte y agregar este dato a nuestra base de datos. Entonces, el algoritmo de Machine Learning revisará esta base de datos y aprenderá, ¿no? Dirá, bueno, conozco los parámetros de esta viga, sus dimensiones, su geometría, su acero, y sé que falló con esta carga, ¿no? Y así para muchas vigas. Entonces, va a ser una especie de interpolación multidimensional, ¿ya? Y va a ajustar sus parámetros de manera que pueda hacer predicciones con el menor error posible. Este es un problema supervisado de regresión. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un set de datos y tenemos un modelo de Machine Learning, que en este caso sería esta curva en anaranjado, que se adapta de la mejor forma posible a los datos. ¿Ya? Suena sencillo, ¿sí? Y lo es, pero para una dimensión. ¿Ya? Aquí nosotros hemos podido usar un modelo de regresión lineal, es decir, una recta, que se ajuste mejor a estos puntos. No sería el mejor modelo, pero sería un modelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un set de puntos que probablemente no se ajusten a una línea recta, ¿no? Tenemos una solución analítica, que es la línea negra. ¿Ya? Y eh, vemos cómo este modelo de regresión lineal, que vamos a decir que es nuestro modelo de Machine Learning, está aprendiendo de los datos. Y mientras más pasos suceden, la línea se va acomodando mejor a la data. ¿Ya? Entonces está aprendiendo. Y vemos cómo al final llega casi a la solución exacta. Y nuevamente eso se ve como minimizar un problema. Este es el espacio de parámetros, donde el eje vertical sería el error, el eje X y Y serían los parámetros de la línea recta, el intercepto y el ángulo, ¿no? Y vemos que por aquí se encuentra el mínimo, ¿no? Para estos dos parámetros. Ya, entonces esto se hace de una forma numérica, a lo que se llama aprender o minimizar, ¿no? En el caso de clasificación, la idea es que tenemos muchos datos. Ya, estos puntos pueden significar cada uno una viga, ya, por ejemplo, con todas sus propiedades y características. La idea es clasificarlos por algo, ¿no? Por ejemplo, clasificar los modos de falla de vigas de concreto. Si tenemos esta viguita de aquí con tales características, entonces eh, queremos saber con qué modo de falla va a tener. Frágil, dúctil, flexión, corte, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como estamos en el caso supervisado, existe una persona que creó la base de datos y además vio cómo fallaba la viga y escribió, ¿no? Manualmente el modo de falla. El algoritmo aprendió de esa base de datos y fue capaz de hacer predicciones, de alguna forma interpolar los datos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí cómo este algoritmo clasifica los datos. ¿Ya? Estos son modelos de aprendizaje supervisado, ya para regresión y clasificación. En este caso aquí les muestro una regresión logística, que es como una línea recta, pero que solo tiene dos outputs, o uno o cero. Es una clasificación entre ceros y unos, nada más. ¿Ya? Y bueno, nuevamente aquí hay una superficie en el espacio de parámetros, cuyo punto mínimo contiene a los mejores parámetros, ya que se van a ajustar mejor a la data, ¿no? Que van a cumplir con el objetivo de aprendizaje. ¿Ya? También tenemos, por otro lado, los algoritmos no supervisados. En este caso, nosotros tenemos una base de datos y nuestros algoritmos van a aprender, pero sin intervención humana. Entonces, lo que hacen básicamente es explorar todos los datos no etiquetados
para detectar patrones. Básicamente detectan patrones en los datos. ¿Ya? Eh, eh, Estos algoritmos no nos entregan un valor, un output, ya una salida. No, nosotros no le pedimos con qué modo de falla, no le pedimos la resistencia a corte. Simplemente asocian los datos entre sí, ¿no? De una forma natural que nosotros no podríamos ver. Sin embargo, si tendríamos, por ejemplo, una base de datos, cada uno de estos puntos puede representar un elemento en esta base de datos que está caracterizado por tres parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, una viga caracterizada por su longitud, su peralte y su área de acero. Entonces aquí tendríamos, no sé, 2000, 3000 vigas en ese espacio. Podemos ver fácilmente cómo se agrupan entre sí de forma natural, ¿no? Donde los colores, por ejemplo, podrían ser el modo de falla. Por aquí los que fallan por corte, por aquí los que fallan por flexión, por aquí los que tienen una falla frágil de tensión diagonal y por aquí otro, ¿no? Entonces es fácil en este caso. Pero cuando tenemos 100 millones de dimensiones, cuando tenemos 100 dimensiones, cuando tenemos solamente 4 dimensiones, no podemos hacer esto. Entonces aquí recurrimos a esos algoritmos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo 784 dimensiones ya se ven como tres dimensiones y los datos se agrupan entre sí. ¿Ya? Y para ponerles el contexto, cada uno de estos puntitos que aquí ven significa una fotografía de un número escrito a mano. ¿Ya se acuerdan de la base de datos anterior que les mostré? Ya esas eran imágenes de 28 por 28 píxeles. Cada una de esas imágenes puede considerarse como un vector de 784 datos, ya números reales. Entonces, cada puntito en realidad es un punto en un espacio de 784 dimensiones, pero nosotros no podríamos ver este espacio. Entonces, existen técnicas que permiten reducir cualquier número de dimensiones a las tres más importantes, ¿no? Las que explican la mayor varianza de los datos. ¿Ya? De manera que podamos ver visualmente y emitir alguna conclusión, ¿no? Cómo los datos se agrupan de forma natural. Y aquí es obvio ver cómo los datos se agrupan, ¿no? Forman pequeños grupos. Por ejemplo, vean que los números verdes y azules están cercanos entre sí, porque los datos se parecen, ¿no? Pero cada uno está en un propio clúster, digamos. Y si vemos el 4 y el 9, o sea, el verde y el azul, el número 4 y el número 9 tienen cierto parecido entre sí. ¿Ya? Entonces, este algoritmo no supervisado de Machine Learning eh, los agrupó de forma cercana entre sí en este espacio, porque los números se parecen, ¿no? Vemos que aquí están los rojitos, que serían el número 1, que no se parece mucho al resto, quizá al número 7, ¿no? Que es estos azules de por acá, ¿no? Que están cercanos, pero bastante diferenciados entre sí. Y así, existen otros algoritmos que pueden, mediante transformaciones no lineales, separar aún más de forma evidente estos datos, ¿ya? Y así agruparlos. Entonces, con esto, no solo estamos ganando experiencia en los datos, no solo estamos descubriendo lo que sucede al interior, ¿ya? Sino también estamos haciendo algo que antes no podíamos hacer, ¿ya? Que era visualizar estos patrones, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer con esto? Tomar decisiones informadas, entre muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, una de las herramientas más importantes para poder hacer esto de forma práctica es Python. Python es un lenguaje de programación de código abierto, gratuito, ¿ya? Y sencillo de aprender, con una sintaxis bastante sencilla. Por eso es que se viene usado en la comunidad en general, académica y profesional. Existen muchos intérpretes, muchos IDEs, entornos de desarrollo en el que uno puede escribir código Python. Así también como muchas librerías que ofrecen funciones adicionales a las que vienen implementadas por defecto. Algunas para aprendizaje automático o machine learning, para hacer cálculo tensorial, para hacer gráficas, para procesar datos y muchas otras cosas, ¿no? Incluso para trabajar con arquitecturas de redes neuronales profundas, todo lo que uno se imagine, ¿ya? Lo puedo hacer con código Python. Ya, por ejemplo, producir gráficos en 2D de altísima calidad, 3D, eh, poder usar muchos módulos para generar, por ejemplo, este es un documento generado en LaTeX mediante Python. Ya son documentos como tener Microsoft Word, pero gratuito, ¿ya? Y con, creo yo, mejor calidad. Entonces, otras cosas que se podría hacer es, por ejemplo, usar, mm, manipular un software comercial para automatizar tareas que se hacen de forma repetitiva. Ya en este caso, eh,
bueno, para parametrizar algunas estructuras mediante unos cuantos parámetros y hacer algunas cosas. Ya, Python se puede usar para muchas de esas cosas, ¿ya? En particular para hacer machine learning, ¿ya? Ahora les voy a explicar un poco de el modelo lineal, ¿ya? Para ver cómo es que funcionan estos algoritmos de machine learning con un ejemplo bastante sencillo, ya con todo lo que hemos dicho. Entonces, el modelo lineal, imaginemos que ese es nuestro modelo de machine learning. Ya dijimos que existen muchos, uno de ellos son las redes neuronales artificiales, pero hay muchos otros más. La línea recta, el modelo de regresión lineal, es uno de ellos. Y tiene dos parámetros. Ya dijimos que la pendiente y la intercepta con el eje Y. M y B, en este caso. Este es nuestro modelo. Nuestra función de costo, o el error de predicción, va a ser la diferencia entre el valor real de nuestra base de datos, por ejemplo, este valor de la resistencia a corte que se midió, que un humano midió y anotó, eh, de ensayos de vigas reales, ¿no? Y este Y con sombrerito, que sería la predicción de nuestro modelo, de lo que nuestro modelo predice. Entonces, está claro, tenemos que encontrar M y B que hagan que esta predicción se parezca a lo que tenemos en nuestra base de datos. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto es un modelo de Machine Learning supervisado para regresión. Entonces, quizás una forma diferente también de ver la regresión lineal. Entonces, lo que hacemos es cumplir con esta ecuación, ¿se acuerdan? La minimización de toda esta expresión, ¿no? Para encontrar, en realidad, es los parámetros, encontrar los parámetros M y V que minimicen este error. Ya para ello podemos resolverlo de forma analítica, tomar la gradiente, igualarlo a cero, ¿no? O usar algún algoritmo como el descenso del gradiente de forma numérica. En general, el modelo lineal es el único modelo que tiene una solución exacta, ¿no? Muchos de ustedes habrán hecho eso en algún curso de física. ¿Ya? Sin embargo, para cualquier otro algoritmo, uno tiene que hacer esto de forma iterativa. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a este espacio de parámetros, ¿ya? Decíamos un espacio de parámetros de muchas dimensiones, en el que el eje vertical era el error. En este caso estamos llamando el error. ¿Sí? Este eje sería el eje M y este eje sería el eje B. Entonces va a existir una combinación de parámetros M y coma B que minimicen ese error. Probablemente se encuentre por aquí, ya en ese punto. Entonces lo que hacemos numéricamente es comenzar con cualquier combinación de parámetros, usar algún algoritmo, por ejemplo el descenso de gradiente, e ir bajando por esta superficie, ya, numéricamente, ¿no? Como, por ejemplo, tirar algo y que caiga por gravedad en esta superficie, ¿no? Hasta que llegamos a una aproximación del mínimo. Ya, gráficamente, esto se ve que comenzamos con una línea recta, con un modelo cualquiera, al azar, ¿no? Y poco a poco se va ajustando y aquí el error va disminuyendo, ya mientras descendemos por esa superficie, hasta llegar a la mejor combinación de parámetros, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacen todos los modelos de Machine Learning. ¿Ya? Aquí lo hemos ejemplificado de una forma bien sencilla. Ok, entonces creo que con eso ha sido bastante ilustrativo lo que es la inteligencia artificial, la subrama Machine Learning y algunas aplicaciones. Ahora les voy a comentar un poco de algunas prácticas comunes en ingeniería para ver luego problemas eh, de la ingeniería práctica resueltas con técnicas de Machine Learning. ¿Ya? Entonces, en la ingeniería práctica, muchos de los métodos numéricos, también analíticos, están basadas en ecuaciones de esta forma, ya que son resueltas. Claramente, quien es el usuario final no pasa por ver esta ecuación, ¿no? Sino ve ya cosas simplificadas, fáciles de usar. Probablemente algunas de ellas pueden estar en alguna normativa, ¿ya? Pero esas son como modelos bastante realistas, entre comillas, ya que nosotros podemos hacer lo que sea resolviendo ese tipo de ecuaciones. En este caso les muestro la ecuación de la mecánica, que controla básicamente el comportamiento, o bueno, es el objeto de estudio de la ingeniería estructural. Y aquí podemos ver fenómenos dinámicos, estáticos, estructuras, ya todas sujetas a esta ecuación bien complicada. Ya, hay métodos para resolverlo, no vamos a entrar a esto, pero también les quiero mostrar que no solo las estructuras están sujetas a una ecuación complicada, sino también otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, en el tema de fluidos, ¿no? Existen unas ecuaciones de Navier-Stokes altamente complejas, no lineales, difíciles de resolver por métodos numéricos. Y ahí aquí hay algunos ejemplos.
Ya, entonces nosotros vamos a enfocarnos solamente en la parte mecánica. ¿Ya? Y bueno, les voy a mostrar esto en tres pasos. Les voy a mostrar cuál es la realidad física. Por ejemplo, aquí tenemos una viga, el problema de toda la vida, ¿no? Una viga en volado, queremos saber cómo se comporta. Tenemos un modelo matemático. Un modelo es una simplificación de la realidad. En ese caso, la ecuación de Euler-Bernoulli, ¿verdad? ¿No? Que si la resolvemos, podemos entender qué está sucediendo con nuestro modelo. Y de alguna forma se aproximará a la realidad. Y para resolver este modelo tenemos soluciones exactas, ¿no? Aquellas que fueron, digamos, derivadas en las épocas de oro, desde los años 1600, así también como ecuaciones o soluciones aproximadas, basadas en métodos numéricos, ya como los elementos finitos. Ya, aquí un primer ejemplo sencillo. Podemos tener algún tipo de realidad más compleja, ya que involucra físicas más complejas, como la electrofisiología, la mecánica, ¿ya? Incluso ecuaciones de fluidos que están acopladas complejamente entre sí y hay que resolverlas, no son sencillas. Este es un corazón, el modelo de un corazón. Y ustedes podrían ver que si somos capaces de resolver estas ecuaciones que modelan la realidad, podríamos hacer predicciones, ¿ya? Sobre, por ejemplo, qué le sucede al corazón de un paciente. Aquí este es un corazón normal, pero por este lado ya tenemos, uy, a ver que termine. Ya, por ese lado tenemos un corazón con problemas. Esta es una arritmia. Ya aquí lo que estamos viendo es el campo de potencial eléctrico en la superficie, en el músculo cardíaco, ya que no se ve tan bonito como se ve aquí, ¿no? Aquí vemos cómo sucede un latido. Ya este potencial cambia de abajo hacia arriba, ya, contrayendo los músculos. Nos estamos acoplando electricidad y mecánica. Sin embargo, aquí tenemos algo malo, ¿no? Que podría ser causante de una arritmia, un paro cardíaco probablemente. Ya, y podemos hacer predicciones de esta forma, ya resolviendo estas ecuaciones con el problema de que son altamente complejas, difíciles. En la ingeniería práctica, bueno, podemos tener algún dispositivo de disipación de energía, es que está sujeto a un modelo matemático, podemos encontrar algunas soluciones aproximadas, ¿no? Por ejemplo, aquí ven que usando estas soluciones podemos eh, tener un problema a escala más grande, resuelta con algunas simplificaciones de estos métodos, ¿ya? Pero que nos permite resolver una parte de la realidad, ¿ya? Un modelo de realidad, ¿ya? Con fines claramente de diseño estructural en este caso, ¿ya? Aquí vemos algo a nivel macro, que usa el resultado de de esta modelación a nivel micro, ¿ya? Y aquí hay uno de estos disipadores que fue igualmente resuelta resolviendo alguna de esas ecuaciones mediante técnicas numéricas, ¿ya? Hay mucha física involucrada, cosas de plasticidad, no linealidad, largas deformaciones, etcétera. Ya, todo eso es parte de la ingeniería práctica, ¿ya? Digamos, en diseño estructural, en acero, aquí tenemos una estructura minera. Este es un edificio de zarandas, ya, en una mina. Entonces, estos edificios suelen estar sujetos a vibraciones. El sismo probablemente sea la condición más crítica, pero hay una condición de servicio de vibraciones. Esos edificios son muy altos, tienen equipos vibratorios de mucha masa en altura, ya, realmente mucha masa. Entonces tienen condiciones especiales. Ya, por ejemplo, aquí les muestro una simulación de esa realidad mediante modelos numéricos, ya claramente calibrados con mediciones reales en campo y muchas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, algo interesante de este caso en particular es que mediante este modelo se pudo replicar comportamientos de la realidad. ¿Ya? Ustedes pueden ver en esta esquina hay una viga que está, a ver, hay una viga por aquí, ¿ya? Ven, hay una viga que está vibrando en su eje débil, ¿ya? Y en campo eso se veía, ¿ya? Se veía de una forma bien evidente. Y aquí algunos problemas que podrían suceder es problemas de fatiga, ¿ya? Entonces, esos modelos nos permiten replicar, hacer predicciones de la realidad y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Como diseñarlas, reforzarlas, prever alguna estrategia de operación, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay otra estructura minera, problemas similares, otra estructura minera, problemas similares, una estructura hospitalaria, problemas similares, la misma estructura con algunos análisis quizás
más reales de alguna forma, para tomar mejores decisiones, porque estamos mejores informados. Quizá algún modelo un tanto más complejo, cosas más de la práctica, proyectos, colegios, edificaciones, instituciones educativas, ¿no? Esto es algo de la práctica. Quizá coberturas metálicas, ¿no? Aquí ven cómo es que las cerchas se pandean en esta estructura porque no tienen arrastre inferior, pese a que no están sujetas principalmente a fuerzas de compresión. Entonces, todas estas cosas podemos preverlas, predecirlas, ¿no? Y tomar acciones al respecto. Ahora, algo interesante, eh, ustedes podrían adivinar cuál es la mejor estructura que puede tomar esta carga que conecte estos apoyos con el menor material posible. Ya, esto es algo que se llama optimización topológica, que es plantear la estructura más óptima para soportar, por ejemplo, alguna carga. ¿Ya? Y bueno, para este caso de arriba, podemos plantear un puente, una estructura donde la mayor cantidad de masa está concentrada en este arco. Un poco más por aquí, ¿no? Masa o volumen o material, ¿no? Para que esta transmisión de cargas desde el punto de aplicación de cargas de los apoyos sea el más eficiente. Ya podemos considerar también esto como una aplicación en la práctica, ya quizá diferente. Por ejemplo, aquí generamos un puente bajo estas condiciones, ¿no? Y aquí hay algo que siempre es interesante. ¿Cuál creen que es la estructura más óptima para soportar esta carga? ¿Ya? Y aquí les hago recordar de un concurso universitario. Aquí podemos ver cómo estos modelos permiten hacer predicciones de este problema. ¿Ya? ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y en este caso, estamos convergiendo a una estructura de un puente. ¿Ya? Y esto se parece bastante a estos concursos, ¿ya? En la que tenemos el problema de soportar la mayor cantidad de masa con la menor cantidad de material. ¿Ya? Entonces, aquí estamos haciendo uso de modelos numéricos para predecir esto, ¿ya? Y tomar la mejor decisión de qué material usar con qué geometría. Igualmente, en un caso, digamos, más biológico, sabemos que los huesos son como esponjas, pero al mismo tiempo es una estructura bastante óptima, porque con la menor cantidad de masa tiene la mayor resistencia posible. Y ahí hay algunas estructuras, algunos diseños estructurales que tienden a imitar esta idea. Ya en el caso sísmico, ya y aquí les tengo un edificio con una carga lateral que podría ser un sismo. Ya una aproximación. ¿Cuál creen que sea la estructura más óptima? ¿Se habían preguntado alguna vez eso? ¿Serán acaso placas? ¿Acaso muros estructurales? ¿Acaso pórticos diagonales? ¿Ya? Y la verdad es que este ejercicio, bueno, me trajo algunas conclusiones interesantes. ¿Ya? Aquí hay una estructura que tiene como pequeños brazos interiores, diagonales, y dos, digamos, columnas o estructuras verticales bastante rígidas en los extremos. Ya para dos condiciones de base diferentes. Entonces, de esto se puede aprender mucho. Si es que no sabíamos, podríamos estar generando conocimiento con esas prácticas. ¿Ya? Y bueno, a propósito, aquí hay dos edificaciones interesantes que usan algo parecido, ya, a estos sistemas, que al parecer son bastante eficientes, ya, para el sistema resistente a cargas laterales. Ya, esto es interesante. Finalmente, en geotecnia, imagínense que tenemos un problema, ya, de la práctica. Tenemos una presa de tierra que bueno, va a actuar de contenedor de agua, ¿no? Y tenemos una cantidad de arcilla limitada, ya que para formar un núcleo. Entonces, ¿cuál es la mejor ubicación para colocar esta arcilla para reducir la infiltración del agua? Para que la presa sea lo más impermeable posible. ¿Será el medio? ¿Será a la derecha? ¿Será a la izquierda? ¿Arriba? ¿Ya? Entonces, como solución a ese problema, igualmente se puede usar técnicas, métodos numéricos complicados, ¿ya? Para tomar decisiones. ¿Ya? Y eso es lo que se obtiene. Estas son las mejores ubicaciones para colocar este material. ¿Ya? Y es lógico, ¿no? Es bastante lógico. Aquí tenemos que tener material impermeable porque es la zona donde el gradiente podría salir. El gradiente hidráulico podría hacer que el agua salga fuera, ¿no? Y sería el peor de los casos. Estamos evitando este peor de los casos. Ya, entonces, ahora que les he mostrado algunos ejemplos de la práctica, hablemos sobre aplicaciones de Machine Learning en la práctica. Les voy a mostrar casos prácticos, cómo se resuelven tradicionalmente,
y cómo es que los enfoques de Machine Learning nos están ayudando a resolver esto de una forma mucho más eficiente. En particular, les voy a mostrar estos 4 casos y un par más. ¿Ya? Diseño de vías, predimensionamiento de muros estructurales, aislamiento sísmico e interacción sobre la estructura. ¿Ya? Y bueno, para el caso de vigas preesforzadas, bueno, esta es una fotografía que fue bastante difundida a inicios de este año eh, en Perú, ¿no? Entonces, al margen de esto, eh, podemos tener 2 aproximaciones: enfoques analíticos mecánicos tradicionales que nos ofrecen ecuaciones, por ejemplo, las que se encuentran en las normativas, ¿no? Sencillas. Es fácil ver cuál es la incidencia de los parámetros en esas ecuaciones sobre el resultado. Si aquí aumento en la resistencia del concreto, aumentará la resistencia a corte de la vía, ¿verdad? Es fácil. El problema es que, si bien son sencillos de interpretar, los cálculos son manuales, eh, hay gran dispersión de los resultados. Si yo comparo esa resistencia con una resistencia experimental de esta viga, no me va a dar el mismo valor. Va a haber mucha dispersión, probablemente el doble, el triple, y eso es porque son ecuaciones conservadoras, ¿ya? Y al mismo tiempo son poco generalizables. Esta ecuación no va a ser válida para vigas, por ejemplo, que tengan una cuantía mínima de acero, o vigas que tengan un tendón de cable preesforzado, ¿no? Postensado, pretensado. Entonces tienen sus pros y sus contras. Y esto es algo que usamos día a día. Sin embargo, podemos recurrir a los modelos computacionales numéricos, un tanto más avanzados, podemos decirle exactos, pero complejos. ¿Ya? Son bien complejos de implementar. El elaborar esos modelos son bien difíciles. Hay que tener mucha experiencia. Hay que calibrarlos adecuadamente. Y si podemos hacer todo eso, interpretar sus resultados, este mar de datos, de números, de resultados, es aún más complejo. Entonces hay que tener mucho juicio y experiencia para hacerlo. Pero son más exactos que los de aquí en la izquierda, ¿no? Eh, lo malo es que presentan mucha demanda computacional, pero esto ya no es un problema actualmente, ¿no? Y bueno, con la ventaja de que los resultados, entre comillas, pueden acercarse más a la realidad. Aquí quiero mostrarles cómo es que se ve los resultados, por ejemplo, de un modelo, de este modelo en colores que les muestro aquí arriba y abajo, ¿no? Cómo es que mientras la carga se va aplicando en ese apoyo, que no está al centro, las grietas se van generando, ¿no? Primero grietas por aquí, grietas de flexión, grietas verticales en la parte inferior, hasta que se forma una grieta diagonal, ¿ya? Y luego esto termina en falla, en una falla, ¿ya? Entonces, eso es interesante porque con un modelo numérico estamos replicando la realidad física. Vieron que el patrón de grietas numérico, aquí abajo también se ve una aproximación, se parece a la realidad física, bastante bien, ¿no? Entonces, es interesante tener este poder de predecir la realidad. Y en base a esto, tomar decisiones, eh, plantear normativas, etcétera. ¿Ya? Entonces, si bien cada uno tiene sus pros y sus contras, no son los únicos enfoques. Y aquí ponemos que se requieren nuevos enfoques que sean sencillos, como los de la izquierda, y precisos, como los de la derecha, y que estén basados además en experimentación real. Ya ninguno de estos 2 enfoques están basados en experimentación real. Entonces, tendríamos este nuevo enfoque sencillo, preciso y basado en datos reales. Tendríamos una herramienta bien poderosa. ¿Ya? Y eso se logra con Machine Learning. Aquí les voy a resumir bastante esto, ya porque bueno, les voy a comentar con detalle porque es bien interesante. Este modelo de Machine Learning ha sido entrenado con una base de datos de 680 vigas experimentales. Aquí ven las fotos de algunas de ellas, ya a escala real, con diferentes secciones en T, en I, con acero de refuerzo, con acero transversal o sin acero, con tendones preforzados en línea recta, curvas, etcétera, ¿no? Con toda una variedad de vigas reales. Lo que se quiere hacer aquí es predecir cuál es la carga que le va a llevar a la falla, ¿no? De alguna forma la resistencia a corte. Aquí está. ¿Ya? Entonces, aquí hay mucho de por medio, pero lo que se hace es usar este algoritmo de Machine Learning, ¿ya? Que se llama Extreme Gradient Inducing, uno de los mejores para ese tipo de cosas. ¿Ya? No entramos en detalle, está basado en árboles, etcétera, pero lo que hace al final es tomar 8 inputs. ¿Ya se acuerdan de este gráfico de la caja negra? Ya, tomamos 8 inputs. Aquí está parte de los 8. Cuantías de acero y
límites de fluencia para el acero para los estribos, para el acero pasivo y el acero activo, entre otros. Entonces nosotros le damos esos 8 inputs y nos devuelve la resistencia corta de la viga. Ahora, no sé si ven las ventajas, pero este algoritmo es general, ¿ya? Porque funciona para cualquiera de estos casos. No hay una ecuación diferente, no, es general. ¿Ya? Vigas en T, en I, rectangulares, con acero, sin acero, con una o dos cargas puntuales distribuidas, con fallas a flexión, a corte, dúctiles, frágiles, toda esa variedad de los datos que ha aprendido. ¿Ya? Esto es grande, porque usar ese algoritmo toma segundos, ni siquiera segundos, es inmediato el resultado. ¿Ya? A diferencia de crear un modelo numérico complejo, que toma días, horas, o usar una ecuación imprecisa de los códigos, como el código ACI. Entonces, aquí les muestro resultados de poner a prueba este modelo frente a las ecuaciones de código ACI 318, el código de concreto. Entonces, en el eje Y, bueno, un indicador, el F'C, ¿no? Que podría caracterizar a cualquiera de las 680 vigas. Cada puntito es una viga, es el resultado de una viga. En el eje vertical está el valor experimental respecto al valor que predice el algoritmo. Si ese ratio es igual a 1, como se ve, bueno, sería por acá, la predicción de este modelo sería exacta, ¿no? Sin embargo, vemos la amplia dispersión de resultados, con una media de 2, bien conservador. Ya, bueno, es un código, entendemos. Ahora, nuestro modelo de Machine Learning, respecto a los datos experimentales, vean esta precisión y exactitud. Es exacto porque los resultados de la predicción se encuentran alrededor de 1, casi exacto. Es preciso porque todos los puntos no varían mucho, no se alejan de la desviación estándar, ¿no? ¿Ven la diferencia? Ya, aquí les sugiero que noten la diferencia, es tremenda, ya, es abrumadora esta precisión. Y bueno, uno dirá, bueno, es un modelo, pero puedo obtener lo mismo con elementos finitos, con métodos numéricos, ¿no? Y bueno, aquí probamos un modelo de elementos finitos versus la predicción del Machine Learning. Y los resultados son similares. Entonces, estamos logrando lo que decía la diapositiva anterior, tener modelos sencillos de usar, que sean precisos y que estén basados en datos, ¿no? Estamos viendo qué suerte que estemos vivos ahora para vivir todo esto, ¿ya? Ahora, todo esto se podría implementar en una aplicación, en una interfaz de usuario gráfica web, y bueno, aquí les muestro una de ellas, bastante sencillo de usar. Aquí son los 8 parámetros, y por aquí me ofrece resultados. Y esto, no sé si también se dan cuenta, pero podría servir para hacer mínimamente un predimensionamiento de una vía, de un puente, por ejemplo, de forma inmediata. Ya hemos encapsulado toda la experiencia a nivel mundial de donde se han obtenido esos 680 datos durante décadas, ¿ya? Y los hemos puesto en un modelo que resume esta experiencia, ¿no? A disposición, fácil de usar y bastante exacto, incluso más que los códigos. Pueden revisar este artículo, que además se dan algunas pautas para usarlo con fines de diseño, ¿no? En que se calibran factores de reducción, eh, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo tremendo actualmente. Bueno, es el 2023, ¿ya? Eh, Muchos de estos de aplicaciones similares han ido creciendo en los últimos 5, 4 años, ¿ya? Para diferentes casos. Ya aquí les muestro uno bastante reciente que propone también una metodología, etcétera. Segundo ejemplo, muros estructurales. ¿Ya? Cuando se diseñan edificios que tienen plantas difíciles, complicadas en cuanto a la distribución arquitectónica, hay una iteración entre estructuras y arquitectura, ¿no? En proyectos reales me refiero, en el que se tiene que posicionar los muros estructurales de forma tal que sean compatibles con la arquitectura y que cumplan algunos requisitos mínimos. Entonces, ese predimensionamiento usualmente es una prueba y error, ¿no? Demanda tiempo, dinero, etcétera. Pero si habría una persona experimentada que nos ayude a, por su experiencia, colocar los muros estructurales en las ubicaciones y longitudes precisas, entonces nos ahorraríamos mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, aquí les muestro un sistema estructural del edificio más alto actualmente de Perú, la nueva sede institucional del Banco de la Nación. Y aquí es un núcleo de muros estructurales.
Ya, eso está resuelto. En el 2021, y esta es la referencia nuevamente, se creó una base de datos artificial de 165 proyectos de edificios chilenos, ya con diferentes configuraciones, plantas. Estos son edificios, me parece que la mayoría son reales, que fueron hechos por oficinas de cálculo, ya, reconocidas, prestigiosas en Chile. Entonces se propone aquí un modelo de una red neuronal convolucional, que es un modelo de aprendizaje profundo o deep learning, un poco más complicado. ¿Ya? En conclusión, lo que hace es tomar 30 datos de input al modelo, por ejemplo, la posición de un muro respecto al centro de masa, su ubicación, su ángulo de longitud, etcétera. ¿Ya? Y lo que nosotros le entregamos al modelo es un plano de arquitectura. Bueno, siendo simplistas, le entregamos un plano de arquitectura y lo que nos devuelve es la predicción, la mejor ubicación de los muros estructurales, compatible, que cumplan los requisitos mínimos de predimensionamiento. ¿Ya? Y aquí ven, por ejemplo, de 0 a 1, la mejor ubicación, ¿no? Donde uno sería lo más probable, lo ideal. ¿Ya? Incluso puede recomendarnos algunos muros para que sean simétricos con otros, proponer muros donde la arquitectura permita, ¿no? Y que estén cumpliendo algunos requisitos estructurales mínimos. Ya, esto es interesante, ya nos facilita mucho la vida. Veamos otro ejemplo, el aislamiento sísmico. Ya, nuevamente existen formas analíticas, mecánicas, normativas de resolver ese problema. Ya tener un edificio que se encuentra desacoplado de su base o cimentación, mediante pequeños objetos altamente elásticos de forma horizontal y rígidos de forma vertical. ¿No? De manera que filtren toda la energía sísmica, ¿no? Y el edificio quede prácticamente con operación continua, ¿no? Durante su vida de servicio. Entonces, uno de los problemas más grandes eh, es encontrar cuál es el desplazamiento máximo que va a tener ese edificio para poder diseñar estos elementos, ya que son los más críticos. Existen ecuaciones basadas en modelos sencillos como este, normativos, ¿no? Sin embargo, también existen formas computacionales más complicadas de resolver ese problema, ¿no? Solamente las dos formas son complementarias de hacerlas. Aquí hay, nuevamente, complejidad en producir los modelos, ¿verdad? Complejidad en interpretar los resultados, tiempo. Ya, ese es un video de Alcor, Patricio Bonelli y Rubén Brochek. Entonces, aquí se ve la diferencia clara entre aplicar y no aplicar esta tecnología. Ya, y es interesante, porque eso se hace, pero implica tiempo. Ahora, ¿qué sucedería si con un par de clics y datos podemos calcular este valor? La clave para el diseño de estos dispositivos. Y bueno, eso se hizo aquí. Ya. Se crea nuevamente una base de datos de muchos modelos. Se toman 8 datos de input. Se usa un modelo de Machine Learning conocido como bosques aleatorios. Ya, también bastante conocido. Se toman varias consideraciones analíticas ya para considerar de la mejor forma posible el comportamiento de estos edificios. Entonces, aquí a la derecha se ve la imagen que compara cómo es que se desempeñan estos algoritmos. ¿Ya? En el eje horizontal tenemos el desplazamiento considerado real, experimental. ¿Ya? Y en el eje vertical, la predicción de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, si todos los puntos, que son los 234.000 puntos, se alinearan en la diagonal, la predicción es perfecta. El modelo sería exacto y preciso. Ya, sin embargo, siempre hay cierta dispersión, pero si uno vería esos resultados con lo que nos ofrecen las normas, ¿no? Claramente respecto a la realidad, pues aquí veríamos una nube de puntos en todo este cuadrado, ya en toda la imagen. Entonces, este algoritmo de Machine Learning es muy bueno haciendo esta predicción. Aquí vemos que es bastante preciso y bueno, pues, se prueba para diferentes escenarios. Entonces aquí tenemos una herramienta complementaria para tener inmediatamente este valor de diseño, ¿no? Y con eso proceder con un diseño, o al menos un prediseño, pero bastante cercano a lo que realmente se va a obtener, ¿ya? Usando Machine Learning. Finalmente vemos este problema de interacción sobre estructura. Ustedes saben que cuando diseñamos una edificación, la normativa usualmente nos sugiere encontrar en la base, ¿no? A no ser que haya algunas consideraciones adicionales por parte del diseñador, ¿no? Y que sean necesarias. Sin embargo, este modelo de aquí no suele ser cierto para algunos tipos de suelos, ¿no? Bueno, algunos tipos de suelos relacionados a algunas estructuras, ¿no? Entonces, eso no siempre es cierto. ¿Ya?
no siempre es cierto. Entonces, involucrar el comportamiento dinámico del suelo acoplado con el comportamiento dinámico de una estructura es un problema bastante antiguo. Ya tiene quizá una aproximación analítica, mecánica, clásica. Bueno, en realidad varias, ¿ya? Esta es una primera de ellas, que nació hace ya bastantes décadas, eh, significa poner a la estructura en una base. Esta base va a representar el suelo. ¿Ya? El suelo está representado por funciones de impedancia que pueden visualizarse como resortes y amortiguadores acoplados entre sí y con otros en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? A veces uno hablar de esto es difícil, por eso es que, digamos, no creo que sea tan común. ¿Ya? Eh, Estos modelos se aplican solamente para un comportamiento lineal. Hay una desventaja. Desacoplan el comportamiento cinemático, el inercial, entre otras aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí no se podría representar una topografía inclinada, un talud, ¿no? Como un edificio en un talud. Tampoco podría simularse como es que las ondas sísmicas pasan, ¿no? Van de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Es un modelo sencillo, a veces útil. También están los modelos directos, ¿no? Nuevamente haciendo este paralelo entre lo analítico y lo computacional o numérico. Aquí tenemos un modelo directo, en el que todas estas condiciones de topografía, estratos, no linealidad, el edificio, la interfaz, entre otros, el sismo incluso, se modelan de forma explícita en dos o tres dimensiones. ¿Ya? Pero nuevamente es demandante computacionalmente, tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Uno de los, bueno, esta área, la interacción sobre la estructura, que es altamente interdisciplinaria, ¿ya? Usualmente eh, pretende modelar de forma más real este tipo de problemas. Entonces, uno de los problemas, no problemas, una de las cosas que esta teoría prevé es la flexibilidad del suelo, ¿no? Entonces, aquí hay un problema interesante, ya que evidencia uno de estos, digamos, limitantes de los modelos de base empotrada. Aquí tenemos dos edificios en un talud, uno de ellos es bien rígido, ¿ya? Bastante pequeño, bien rígido. Entonces, con un modelo de base fija, nosotros hallaríamos que el periodo natural de vibración de ese edificio es de 0,17 segundos. ¿Ya? Sin embargo, la realidad no es así. Este modelo de base fija no representa la realidad, ¿ya? Por el fenómeno de que este edificio interactúa con el suelo, que es más flexible. Entonces, ahí es donde los problemas de interacción sobre la estructura son más, se notan más. ¿Ya? En realidad, ese edificio toma parte del suelo como parte de su comportamiento dinámico. Entonces hay mayor masa involucrada y por tanto el periodo crece. ¿Ya? Y en realidad ese edificio se mueve con 0,28 segundos de periodo natural de vibración. ¿Ya? Uno ve números pequeños, pero estamos hablando casi del doble. El comportamiento dinámico real del edificio es muy diferente al que se prevé con un modelo de base fija. Además de las interacciones complejas por el talud, por el otro edificio, eh, eh, la intensidad de las señales, los parámetros del suelo, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente se nota cuál es la ventaja de usar esos fenómenos de interacción sobre la estructura. Entonces, se imaginan que nosotros nos ahorremos todos estos cálculos complicados y dándole a un algoritmo el periodo natural de vibración de base fija, como siempre sabemos calcularlo, nos devuelva cuál es su comportamiento dinámico real. Bueno, aquí hay un algoritmo que hace algo similar. Ya, se entrena con muchos casos de muchos edificios sobre muchos suelos, edificios de diferentes alturas, diferentes sistemas estructurales, y lo que hace es predecir este ratio, ¿ya? El periodo de base flexible. ¿Ya? Y aquí nuevamente ven el valor real versus la predicción del modelo, ¿no? Este es un modelo, bueno, basado en redes neuronales profundas. Entonces, hay muchas aproximaciones, ¿ya? Desde fórmulas simples, desde ecuaciones, ¿no? Pero finalmente, aquí en los puntos rojos, ven el modelo en acción, ya que es bastante preciso, como siempre, ¿no? Como ya hemos estado viendo. Sin embargo, digamos que una ventaja adicional es que nosotros podemos encapsular nuevamente los resultados de este modelo de Machine Learning, bien preciso y exacto, en un modelo sustituto. ¿Ya? En este caso, un modelo sustituto simple que se ve como una ecuación sencilla. ¿Ya? Pero podría haber otros modelos sustitutos que simulen todo este comportamiento
de forma más simple, ¿ya? Pero exacta. ¿Ya? Esta es otra aplicación bastante interesante. Bueno, ahora sí, para terminar, les muestro eh, como tres aplicaciones más. En el tema geotécnico, ustedes saben que la curva de dispersión de un suelo ya es como un gráfico que caracteriza completamente a un sitio. ¿Ya? Entonces, aquí se entra en el algoritmo, nuevamente de Machine Learning, al que se le da una de estas curvas y nos devuelve un perfil estratigráfico. ¿Ya? En la realidad eso se resuelve de una forma inversa, es un problema que puede tener múltiples soluciones, pero si partimos de datos reales, podemos tener resultados aproximados a la realidad. ¿Ya? Esto es también bastante interesante actualmente. ¿Ya? Existen muchas aplicaciones más que ya no les voy a comentar, solo esta primera. ¿Ya? Ustedes conocen la ecuación de Mander para concreto confinado y no confinado. Lo que hace es predecirnos la relación esfuerzo de formación del concreto, confinado o no confinado. Esta es una teoría bien precisa. Si es que la han usado, deben saber que es bastante precisa, pero que ha sido publicado hace décadas. ¿Ya? Sin embargo, pese a ser una teoría precisa, que actualmente está en vigencia porque es muy buena y simple, pues estos resultados pueden ser mejorados con técnicas de Machine Learning. ¿Ya? Y aquí les muestro un ejemplo, ¿ya? Que se entrena nuevamente un modelo de inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, ¿ya? En base a columnas experimentadas, a test de columnas, ¿ya? Test experimentales de columnas. ¿Ya? Y nos devuelve esta curva de esfuerzo de formación del concreto, comparable o incluso mejor que aquellas ecuaciones de toda la vida de Manter. Aquí estamos mejorando conocimiento existente, ya con estas técnicas. Y así en otros campos. ¿Ya? Bueno, más de lo que hemos visto. Aquí cosas más de fragilidad, vulnerabilidad, curvacidad. ¿Ya? Y fíjense los años. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Entonces, esto está sucediendo ahora. Para terminar, me gustaría decir que hay muchas otras aplicaciones, algoritmos de Machine Learning, que incluso están basados en física. Dentro de esta formulación de minimizar, existen condiciones físicas para que esos algoritmos, en vez de ser cajas negras que hacen lo que uno no sabe, eh, tengan intuición física dentro de lo que están haciendo. Ecuaciones diferenciales parciales embebidas en su formulación. Además, existen algoritmos para analizar series de tiempo. Ya muchas mediciones de salud estructural usan sensores, ya que miden el comportamiento, sobre todo vibracional de estructuras. Ya, entonces, todos estos datos que se producen en tiempo real, que son cantidad de datos, pueden analizarse con algoritmos de aprendizaje profundo. Finalmente, hay algo que se llama el transfer learning, que es como algo interesante, ¿no? Uno entrena algoritmos para fines diferentes o similares al fin que uno quiere y usa todo ese conocimiento previo para ser transferido a un nuevo problema. ¿Ya? Y así uno ahorra bastante tiempo de entrenamiento. Finalmente, hablemos sobre algunas reflexiones y oportunidades. ¿Ya? La idea es mantener nuestra esencia. ¿Ya? Somos ingenieros, hacemos cálculos, hacemos análisis, tenemos un juicio y una experiencia, pero tenemos que mantenerlo, no reemplazar eso por lo que les he demostrado ahora. Al contrario, complementarlo, ¿no? Adoptando estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, métodos de machine learning. Para ello hay que conocer. Como siempre, la experiencia y el juicio es importante, ¿no? Tenemos esos algoritmos exactos, precisos, pero a veces pueden tener diferencias con la realidad. Entonces, el juicio y experiencia es bien importante para juzgar. Sabemos que este es el cuarto paradigma del descubrimiento científico, ¿no? Ya lo vimos. Por todo lado, esto está ahora en el mundo, ¿no? Por todo lado, incluso en políticas públicas. Entonces, tenemos que ser capaces de liderar la adopción de la inteligencia artificial y machine learning. ¿Ya? En particular, yo les pongo aquí en la ingeniería estructural, porque es el fin de esta presentación, pero esto está sucediendo en todas las ramas de las ciencias. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender esto, porque tarde o temprano eh, vamos a tener que hacerlo. Ya, esto está corriendo bien rápido. Esta es una nueva forma de abordar problemas inversos. Bueno, sí, podemos resolver muchos problemas. Relativamente hay poca investigación y aplicación. Ahora vieron que no es poca, hay bastante. ¿Ya? Pero siempre es una oportunidad. Si tienen un problema e involucra datos, mediciones,
esta es una oportunidad. Ya, actualmente hay más datos. Los datos son libres. Hay muchos esfuerzos por que los datos sean libres, organizados y estén disponibles a todo el público. Datos de cualquier cosa. Ya, en ingeniería estructural, por ejemplo, yo les comparto que existen bases de datos de muros de ensayos, ya, por ejemplo, de muros de concreto armado, columnas, vigas, etcétera, que están disponibles, ¿no? Y esa es una buena iniciativa. Hay mejor hardware. Las computadoras de ahora no se comparan con las de antes. ¿Ya? Y sobre todo hay mucho interés en la aplicación de estas técnicas. Ya, nuevamente, esta es una gran oportunidad. Ahora, el machine learning en realidad, si bien implica matemática compleja, algoritmos, es solo un medio. ¿Ya? El fin es resolver problemas. Ya son nuevos problemas resueltos de una forma diferente, con un enfoque diferente y que no reemplaza a lo anterior, ¿verdad? Sino es algo complementario. Ahora, esta es una herramienta complementaria bien eficiente. Ya vimos que es eficiente, nos da resultados inmediatos, altamente precisos, exactos, ¿no? Eh, Podemos usar eso para tomar decisiones informadas, automatizar, ser eficientes, ahorrar dinero, ¿no? De esto estuvimos hablando todo el rato. Ahora, también podemos descubrir conocimiento nuevo. ¿Se acuerdan de Alpha Tensor? ¿No? Descubrió conocimiento nuevo. Probablemente, probablemente indagando una base de datos experimental de algo, uno descubra patrones que nunca se nos habría ocurrido, ¿no? Pero que esos algoritmos nos han permitido ver. ¿Ya? Ahí podríamos descubrir nuevo conocimiento. Quizá no nuevas leyes físicas, pero sí conocimiento. ¿Ya? Claramente, eso va a impulsar la adopción de tecnología. Y eso es bueno, ya porque saben que la industria de la ingeniería y la construcción es de lenta adopción de tecnología. Entonces, nuevamente, esta es una oportunidad, ¿no? Claramente van a impulsar la transformación digital en ingeniería y construcción. Y bueno, todo esto, en realidad, esto resume lo que hemos estado viendo hoy, son las razones de esta ponencia. Ya, y muchas gracias por su atención. Me excedí un poco de la hora, pero creo que ha sido bastante fructífero. Ya. Muchas gracias, Julio, por compartirnos este tema más interesante, muy actual. No sé si tal vez los participantes tengan alguna pregunta. Daremos unos segundos por si se animan a hacer sus preguntas en el chat o directamente activar su micrófono y hacerle la pregunta a Julio. Julio César pregunta en el chat si conoce casos de Machine Learning o de inteligencia artificial aplicados en puentes. Estás en silencio. El micrófono está desactivado. ¿Verdad? Gracias, Laura. Me parece que la siguiente ponencia va a tratar exactamente de ese tema. Mejor no me adelanto, pero van a hablar exactamente de aplicaciones de aprendizaje profundo en el monitoreo de salud estructural en puentes. Entonces, César, te invito a que estés presente en la próxima ponencia. Sí, complementando y aprovechando el comentario, invitarlos a que se inscriban a la siguiente ponencia el próximo miércoles, que va a ser sobre visión artificial en infraestructura, que puede ser, pues, es relacionada con este tema y complementaria además. Dice Gustavo Redondo, no me quedó claro lo de la caja negra, realmente nos queda la duda sobre el cómo. Ah, qué buena pregunta, Gustavo. Sí, yo les comentaba que tradicionalmente se pensaba que estos algoritmos son una caja negra en el que uno le da datos y nos devuelve datos, ¿no? Sin saber qué pasa al interior. Pero en realidad no es tan negra. En algún momento estos algoritmos fueron programados. Quienes están programados, pues lo hacen de forma racional, ¿no? Es una caja negra para quienes, digamos, están usando la herramienta ciegamente, ¿no? Sin saber qué sucede. Eh, en particular, te cuento que en el curso que se dictó el año pasado sobre este tema, vimos a profundidad las redes neuronales artificiales, que si bien suena como un algoritmo bastante
eh, actual que uno no podría entender qué sucede dentro, en realidad no es más que como ven aquí en la imagen, ¿no? Álgebra lineal, cálculo, datos y, y un poco de orden en realidad, ¿no? Entonces, ahí vimos, digamos, que cómo es que esto sucede paso a paso. Es más, lo implementamos en Python desde cero, sin ningún módulo, ninguna herramienta adicional, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de entender cómo es que esta caja negra en realidad no es una caja negra, ¿no? Está haciendo algo por una razón, ¿ya? Y bueno, como les decía, esto lo que hacen es tratar de minimizar una función de error, ¿ya? Eso es lo que hacen en el fondo, ¿no? Entonces, sabiendo qué sucede, no es una caja negra, ¿no? Es como usar, digamos, no sé, una calculadora que uno sabe que uno más uno es dos, ¿no? Pero la calculadora no te muestra eso, simplemente los datos de entrada y la salida. Eso es, Gustavo. Nos pregunta Ernesto Morales, ¿cómo sería una buena forma de obtener datos confiables y económicos, teniendo en cuenta que los ensayos experimentales tienen la problemática del costo? Sí, es una buena pregunta. A diferencia de otras ciencias en las que los datos están disponibles y son prácticamente gratuitos, como redes sociales, por ejemplo, en el caso de la ingeniería, los ensayos experimentales son bien costosos. Imagínense miembros estructurales, vigas, columnas. Ahora imagínense edificios, ¿no? Creo que no hay datos completos de algo así. Entonces, una alternativa probablemente no es la mejor, tiene sus pros, sus contras, etcétera, pero una alternativa es crear datos sintéticos, como les mostraba en los últimos ejemplos. Eh, Uno puede confiar en sus modelos numéricos y generar datos a partir de ellos, ¿no? Claramente esos modelos deberían de ser calibrados con cosas reales para que sean representativos, ¿no? Pero esa sería una alternativa. Otras alternativas son, de los pocos ensayos que tenemos, hacerle algún tratamiento de forma de que se pueda aumentar la data. En caso de imágenes, por ejemplo, hay formas de hacer esto. Imagínense que tenemos una base de datos que son imágenes. Imágenes de un perro, por ejemplo. Entonces, tenemos solo 100 imágenes disponibles. Podemos hacer un zoom a todas las imágenes. Duplicamos nuestros datos. Podemos girar la imagen. Podemos duplicar nuestros datos. Y así, ¿no? Entonces, hay técnicas para eso. Pero desde luego, la mejor data es la data real. Parece que no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias a Julio por aceptar la invitación de Yachay y a los asistentes por el interés, por permanecer hasta el final de esta charla. Bueno, damos por terminada la charla de hoy y no olviden inscribirse a las próximas charlas, principalmente a la del siguiente miércoles que va a estar relacionada con este tema de visión artificial. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.